Muy buenas tardes a todos, damas y caballeros, socios de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Con el gusto y el privilegio de saludarles. Mi nombre es José Luis Arroyo Amador, contador público y maestro en Derecho Fiscal, presidente de la Comisión de Norma de Información Financiera. Esta tarde tengo el privilegio de contar casi con todo el equipo de la Comisión de Norma de Información Financiera. Vamos a platicar con ustedes, disculpen, de la norma de información financiera C11. El objetivo es que nosotros tengamos un conocimiento preciso para poder tener un diálogo congruente con nuestros clientes. Sin duda alguna, también es importante que tengamos ese mismo criterio y ese mismo lenguaje común entre todos los contadores, porque ese es el reto que estamos enfrentando. Hacía mención ahorita hace unos minutos que si le interesa al SAT que tener la declaración anual o no, eso, disculpen que se los diga en primer término, no nos debe de afectar emocionalmente, por llamarlo así. La tarea principal que tenemos los contadores es de coadyuvar al logro de los negocios, al logro de los objetivos financieros de los dueños de empresas, socios y accionistas, como le quieran llamar ustedes, de cualquier tamaño. Aquí es importante y tuvimos nuestra sesión de trabajo hace unos minutos y amablemente nos compartía Isra, Laura y Gloria algunos conceptos de algunas empresas y decían, es que hay colegas que dicen que todavía las normas de información financiera no son obligatorias o que en algunos casos hay reglas de juego diferentes en donde no todos tenemos que seguir la regla. La realidad es que lo establece la norma de información financiera. ¿Es obligatorio para todos los que emitimos información financiera o para los que leemos información financiera? Tenemos que llevar a buen término a un lenguaje común. Esa es la parte importante. Cualquier tipo de empresa, cualquier tamaño de empresa, porque nosotros prestamos servicios a esas empresas. Entonces, si están de acuerdo todos, los escuchas y los presentes, no le puedo decir a un empresario es que depende de si eres pequeño, grande o el dinero para un empresario, todos los que están escuchándonos en general, para mí es tan importante 10,000 pesos porque es el tamaño de mi negocio como si es 1,000,000 o 100 millones. No hay empresa chiquita, depende del tamaño de capital que estés arriesgando. Entonces el negocio es importante para todos nosotros. En esa premisa, primer palabra que vamos a utilizar es invertimos. Invertimos en las empresas. En este caso vamos a hablar de, si les parece congruente, muy enfocados a las sociedades anónimas para no tener esa disyuntiva con algunas opiniones. Entonces, la primera pregunta sería, y de ahí despegamos, ¿para qué registramos el capital contable, colegas? ¿Cómo es que nosotros le vamos a explicar al empresario qué es el capital contable? Derivado de nuestro conocimiento técnico del registro. Pero ya el empresario, él no tiene necesidad ni obligación de conocer técnicas contables. ¿Cómo se lo explicaríamos? Entonces, ¿qué es el capital contable? ¿Cuáles son las definiciones que se tienen? ¿Cuáles son sus alcances? Y algunos otros conceptos que iremos virtiendo con ustedes con el objetivo de razonar, de analizar este concepto. Así que, quien quiera iniciar con alguna situación y de ahí despegamos. Bueno, yo lo diría de la manera técnica que lo manifiesta la propia norma. Dice que el capital contable es la disminución, bueno, más bien la resta del activo, activo neto menos el pasivo, y ese es el capital que realmente lo manifiesta así. Lo que comentábamos hace rato es que es un concepto muy pobre, ¿no? Para definir lo que es el capital contable, porque realmente el capital son muchas otras cosas y realmente no es nada más un valor residual, sino incluye otro tipo de situaciones que se pueden ampliar más. Sí, totalmente de acuerdo. La primera situación es esa, pareciera una suma resta, una cuestión aritmética, pero todos nosotros, damas y caballeros, vamos a ubicarnos en la posición de que somos el empresario, somos el inversionista. Y si mi contadora me dice eso, le digo, y luego, ¿es bonito, está feo, me va bien, me va mal, o qué sucede? Entonces, la primera tarea que nos comparte la redacción de la norma es que refleja el derecho del propietario. ¿Pero propietario de qué? En primera tarea, ¿no? Dice que hay propietario o inversionista. ¿Pero propietario de qué es?
¿De qué empezamos a analizar este concepto, ¿no? Colegas? Pues de las acciones, ¿no? Habíamos comentado que era de las acciones, del derecho que tiene el que invierte. Obviamente también comentábamos que un inversionista lo primero que hace es invierte para ganar, no invierte para perder. Entonces, obviamente, el capital le da a él un derecho, bueno, las acciones le dan a él un derecho a un rendimiento sobre el resultado de los ejercicios, ¿no? Sí, claro, no, definitivamente, retomando lo que dices, Gloria, tu capital contable. ¿Cómo explicárselo a un inversionista, ¿no? Realmente, si me voy a una explicación de NIF, creo que el accionista va a decir, bueno, ¿y eso es bueno o es malo, ¿no? En palabras sencillas, ¿sabes qué es tu inversión y tus utilidades que tienes, ¿no? Al final, tu rendimiento que te dio el haber puesto a trabajar ese dinero. Creo que aquí, desde mi punto de vista, ninguna empresa se crea como para perder. Todas las empresas las creas para tener una utilidad. Cuando nosotros entendemos que una empresa es perdedora o que vemos que hay empresas que te digan, oye, pues es que estoy perdiendo, híjole, yo desde ahí, desde un tema financiero, pondría en tela de juicio si realmente las operaciones que se están realizando están todas en su totalidad en esa empresa, ¿no? Así. Me da así de rebote primero pensar por qué realmente una empresa es perdedora, ¿no? Si al final tú aguantas una empresa que te gusta 4 o 5 años con pérdidas, no hay, desde mi punto de vista, no hay empresa que aguante tanto, ¿no? Ahora fíjate, en referencia a lo que estás comentando, yo me preguntaría, ¿qué es lo que le da el derecho al accionista? ¿El derecho al capital o a las utilidades? ¿A todo? Ok. Bueno, ya lo compartieron. Es tu derecho que refleja las propias acciones en el contenido jurídico que estas deben de llevar. Y las acciones, cuando nosotros las revisamos, obviamente, hay veces que vamos como contadores y lo primero que le pedimos al accionista es dame tu acta constitutiva, a qué tienes derecho, cuántos accionistas tienes y cosas así. Normalmente nos dan una acta constitutiva, no nos dan absolutamente nada más, ni nos dan el libro de accionistas, ni nos dan absolutamente nada. ¿Qué le da el derecho al accionista? Sí, pues ahí básicamente no tiene ningún derecho, porque no tiene el título, Así es, ¿no?, de las acciones. así es. Y eso es súper importante que lo tenga cada propietario de una parte social, Así es. de cualquier empresa, ¿no? Por eso son Entonces, nominativas, sí, ¿no? Porque exactamente. tendría que ir a nombre de todos los accionistas que tuviera la sociedad anónima, ¿no? Ujú, exactamente. Sí, es fundamental aquí jugar junto con el papel del abogado corporativo. El abogado corporativo es el que nos va a señalar con precisión de si se cumple con toda la legislación correspondiente. Nosotros tenemos el conocimiento, debemos responsablemente saber qué es lo que hay y en su oportunidad esa pregunta que haces interesante es, ¿qué voy a hacer yo? Ok, no me entregó. ¿Y yo como contador qué voy a hacer? Bueno, entonces es, ¿qué es lo que representa la contabilidad hasta el momento? Y reflejar en la información que yo genere, en notas a los estados financieros, que no existen tales y que la situación hay que solucionarla. Porque dependerá de muchas condiciones. Nos podemos enfrentar a diversas cuestiones, ¿no, Ra? Entonces, la primera, y bueno, aquí tenemos la gran oportunidad de contar con el punto de vista crítico profesional de Israel, que es auditor. ¿Y qué es lo que va a observar o debe observar un auditor? Porque a lo mejor el contador dice, bueno, pues mi jefecito chulo paga y lo que él diga, ¿no? Pero el auditor, ¿qué va a externar? Por un lado, también algo importante dijimos, vamos a enfocarnos, damas y caballeros, y ese es el objetivo de la comisión, hablar siempre que es primero lo financiero que tiene consecuencias fiscales. Consecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo no hago lo referente a lo que establece la norma, mi querido Isra, y probablemente altero la información financiera o no lo hago evidente, vamos a tener consecuencias de tipo jurídico, sin duda alguna. Pero a mí como contador, ¿qué limitante o
o qué falta de profesionalismo pudiera ser que estoy cometiendo ante esas no observancia, mi querido Hernán, con el socio? No, pues definitivamente creo que cuando eres contador y no tienes esa parte accionaria bien soportada, de entrada tienes que tienes que ver cómo vas a presentarlo en tus estados financieros, ¿no? Poner en tu regla de presentación. ¿Cómo los vas a decir si realmente cuentas con esas acciones o no cuentas con esas acciones? Y ojo aquí, ¿realmente lo hacemos? O sea, realmente como contadores decimos, oye, yo nunca he visto un título accionario, oye, que están resguardadas en caja fuerte y que no te las puedo dar. Pero lo damos por válido. Exactamente. Que eso es lo más importante, no lo damos por válido, lo damos como, incluso esta NIP te habla de la división del capital, que te habla que es de aportación y del ganado. ¿no? Contribuido generado. Entonces, muchas veces, y eso está en los estados financieros, eso está en la declaración anual y eso está en... Sí, es a lo que yo iba. En esta declaración anual pasada, ¿qué tuvimos que hacer? Elaborar un estado de cambios en el capital contable. Y como bien dice Isra, esto no está soportado realmente. Sí, porque incluso damos por hecho de que el capital está aportado. Cuando muchas veces el aportado tampoco lo tenemos. O sea, llega la compañía, tiene varios años ya funcionando y dices, ¿cómo aportaste el capital o cómo? Entonces yo creo que hay muchas interrogantes en cuanto a esta NIF, ¿no? ¿Sí? Es que fíjate que ahí lo que estás comentando muy, muy importante del capital, que lo damos por hecho. ¿Cuál es el criterio del contador como para decir que realmente está aportado y pagado, suscrito y pagado, como dice la norma? Porque si yo veo que, por ejemplo, en este año lo pagaste primero de entrada, a lo mejor lo aumentaste 30 millones. Oye, ¿dónde están tus acciones? El aumento de entrada, ¿dónde está tu acta en donde dijiste que vas a aumentar ese capital? No te la dan. Oye, dame tus acciones. Si las tienes, no las tienes, tampoco. Oye, ahora dame el comprobante de que pagaste esas acciones. ¿Realmente te lo dan? O sea, si te das cuenta, hay varios elementos en donde tú puedes llegar a ver realmente que ese capital fue contribuido por los socios. Pero como nos dan ya, damos por hecho que es aumento, pues lo dejamos en aumento y nunca ni siquiera nos vamos a deudores. ¿Por qué así de fácil? Te vas a deudores y dices, oye, aquí están los nombres de los accionistas. ¿Por qué están aquí los nombres de los accionistas? Oye, y resulta que son los 30 millones que tienes en capital. Oye, que la perspicacia muchas veces hablamos aquí el juicio profesional del contador. ¿No te llama la atención de decir, oye, estos 30 millones no están aquí en deudores? Y nos dice la norma, ¿sabes qué? Si no están pagados, no lo debes de presentar. Y aquí tenemos la primera falta, porque nosotros firmamos los estados financieros. Así es. Y entonces ahí lleva la responsabilidad del contador de decir, oye, estoy asumiendo y estoy hacia los lectores de los estados financieros que realmente se realizó un incremento de capital. Entonces, está basado en la toma de decisiones de un tercero sobre lo que nosotros estamos opinando. Fíjate, eso es bien importante, salvo lo que ustedes opinan. Eso es muy importante porque normalmente los estados financieros no nada más son para el accionista, también luego son para préstamos, para cosas claro. así. Y hay muchas veces que se falsea el capital precisamente por eso. Quiero tener una licitación, pero a mí la licitación me pide que tenga yo tantos millones de pesos en el capital para poder yo licitar. Muchas veces, ¿qué haces? Aumentas el capital, mal habido, ¿no? Bueno, no mal habido, no. No estamos hablando, digamos. Tú lo sabrás. No estamos hablando del mal habido. No, estamos hablando de... Gloria, quedamos aquí, va a ser recatada. Pero no, ya está saliendo Tu verdadero yo. mi verdadero yo. Fíjate qué tan grave es eso que ahorita estás diciendo que lo estás dando por válido. Sí. Así es. Es fraude, desde mi punto de vista es Sí, fraude. claro, sí. ¿Y cuál es la implicidad que lleva el asumir o el firmar esos estados financieros? Oye, yo he visto muchos que dicen, retomando el tema que dice mi estimado José Luis, soy auditor. Muchas de las veces yo he escuchado en la práctica que te dicen, una auditoría financiera es menos importante que una auditoría fiscal. Y te hacen auditorías financieras express sin medir todo este riesgo. O sea, y realmente nosotros vemos que la aplicación de la NIF hoy en día llevan implícito una responsabilidad enorme. ¿Y por qué seguimos haciendo como contadores
no aplicamos ni siquiera la serie D. La dejamos a un lado y siempre decimos, vámonos a la serie D. Y no sé, diferidos, o sea, cosas que realmente ya van de la mano cuando ya aplicaste una serie C. Pero siempre yo he visto en la práctica que se van sobre la serie D. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no le damos esa importancia, en este caso, como estamos hablando, a la de capital contable? Si ustedes se dan cuenta realmente aquí cuando empezamos a tocar todos estos términos, toda la responsabilidad que debemos de llevar como contadores y los conceptos que debemos de saber manejar, porque no nada más están vertidos aquí. Oye, ¿cómo los vas a aplicar en la Ley General de Sociedades Mercantiles? ¿Qué te dice la Ley General de Sociedades Mercantiles en cuanto a los accionistas? Y luego las operaciones y títulos de crédito, ¿cómo te va a formar esa acción? Y nosotros damos por hecho todo eso, y entonces firmamos a diestra y siniestra. Yo creo que el capital es un rubro muy, muy importante Definitivamente. dentro de los estados financieros, ¿no? Y normalmente no le damos la importancia a lo mejor por desconocimiento o por apatía. Precisamente es el objetivo de la norma, ¿no? O sea, conocer todos esos conceptos que integran el capital, ya sea ganado o contribuido o ganado, ¿no? Claro. Porque muchas veces clasificamos donde no es, como se dice, no se tiene el sustento legal que marcan las asambleas de accionistas o simplemente los títulos accionarios, y pues todo eso está infundado, o sea, está mal presentado. Por eso esta norma nos da reglas de presentación, bueno, conceptos, nos define conceptos y nos da reglas de presentación, de evaluación y de revelación. Fíjate, para el capital, cuando tú metes una cuenta de aportación, de aportación para futuros aumentos de capital, lo primero que haces es darlo por hecho y lo subes directamente al capital, cuando no es así, cuando debe de estar, aquí sí tiene que estar protocolizada la asamblea en donde los accionistas se están dando por hecho que van a dar un aumento de capital. Y para esto tienen que decir cuánto van a aportar cada socio, si son varios, si es uno solo, a cuántas acciones va a tener derecho, cosas así. Y nosotros normalmente no checamos esas actas. Lo damos por hecho cuando yo sé que primero es lo financiero, cuando financieramente probablemente una cuenta de pasivo te genera un ajuste anual. Por inflación. Por inflación. Y en cambio, las aportaciones para futuros aumentos no, se van directamente al capital, al rubro de aportaciones para futuros aumentos, siempre y cuando esté protocolizado. Hay varios procesos que tenemos que aclarar y esto es integral. Así es. Destaco escuchándolos atentamente, lo cual comparto. Primero, estamos declarando en falsedad absolutamente. Y firmamos, mi querido Isra, con nuestro cédula profesional, ¿no? Tanto como contador como auditor. Sí, ¿no? Bueno, pues simplemente es contador o contadora, lo demás ya sale sobrando. Pero la parte importante, ¿cuál es? La parte relevante es que ¿dónde está el cumplimiento del marco conceptual? El marco conceptual te marca que las normas de información financiera deben reflejar los aspectos fundamentales de importancia relativa y representación fiel. Y la primera, no me quedé rato como nos da la pauta, pero la primera que firmamos todos es que cumplimos cabalmente con las normas de información financiera. La primera prueba de amor falsa. La primera declaración falsa. Declaro que estoy cumpliendo con las normas. Y te dices, oye, ¿hay una realidad? No. ¿Quién te dijo? Y dice Gloria, pues el jefecito chulo me dijo. ¿Y por qué lo hiciste? Pues el que paga manda también. Algo así, ¿no? Claro. O por comodidad, o por bla, bla, bla. Oye, o por desconocimiento. a ver, momento. ¿Tenemos derecho a desconocer la norma? No. Entonces, no podemos, perdóname. Por desconocimiento jamás. No podemos decir eso. Cualquier tema, nunca. Legal, laboral, civil, Nada. Y menos no si dices que estás en base a normas. ¿no? Sí. Ahora imagínate que digas, entonces, ¿cómo estás haciendo la contabilidad? Con desconocimiento. O tampoco, No, es que, ¿sabes qué? Lo estoy haciendo de acuerdo a mi prima que se llama Norma. ¿Verdad? Le dices tú. No, dijiste desconocimiento, no la norma. No corrijas, tu prima no se llama desconocimiento, Bueno, entonces, ¿dónde está tu veracidad? Exacto. Otra característica cualitativa,
¿Y dónde está la utilidad que debe tener la información financiera? Le estás dando falacias al empresario. No, y hace ratito dijiste algo muy importante que también dentro del marco conceptual está el juicio profesional. La parte importante es que en el juicio profesional viene implícito no solo el juicio profesional, el conocimiento. El juicio profesional establece el conocimiento absoluto y la aplicación de las normas de información Así es. financiera. Es Entonces, bien importante. si dices que haces juicio profesional es porque dominas la norma. Claro. Y entonces no debes de omitir todo ello. La práctica nos ha llevado a otra cosa y hemos dejado, ensuciar nuestro trabajo profesional, y hablar eso en primera persona, por respetar lo fiscal. Y no sabes que estás echando a perder todo lo fiscal. También, porque ahí estás involucrando otra serie de condiciones. Luego entonces, ¿qué dice la NIF C11 y cuál sería la temática de la NIF C11, caballeros y señoritas? Es lo que tiene derecho el empresario a recuperar de su inversión de capital más los dividendos o los rendimientos de dividendos, pero en líquido, no en papel. No en papel, porque puedo jugar, así lo dijo, o así lo entendí, Gloria, puedo jugar a que si lo pongo arriba, en el pasivo del capital, y eso no depende de la legislación mercantil. La legislación mercantil establece otras cosas que deben de cumplirse asociadas con la NIF C11 en cuanto a la definición que da también y los procedimientos para aportaciones para futuros aumentos de capital. Esa es la parte contable. La parte jurídica de la legislación, como estableciste, entonces, ¿yo domino esa legislación? Probablemente no. Venga el abogado corporativo. Tenemos que trabajar en equipo. Y si yo no sé elaborar el acta, yo no sé leer los libros, fíjate que dijiste algo muy importante y vamos a corroborarlo. Oye, no hay libros, no hay A más B más C más D, pero hay una realidad. ¿Lo registro contablemente o no? ¿Qué dice? El devengado. Está el derecho, está la obligación, regístralo contablemente. Regístralo. Es que no hay esto, no te preocupes. Haz evidencia en notas o de alguna otra suerte que hagas evidencia en cuentas de orden u otra condición que esto no está adecuado. Pero regístralo, es algo que está devengado. Sí, suscrito. No necesariamente, porque lo volvemos a lo que dijo. Porque, fíjate, el acta constitutiva, solo les voy a comentar rápidamente la asesoría que me estaba pidiendo una persona extranjera la semana pasada, manda el acta constitutiva y el acta constitutiva dice que da fe el notario de que se exhibió y se suscribió capital. Nada más que dice 1000 acciones sin valor nominal. ¿Y dónde dice eso? ¿Y entonces qué aportó? Lo único que yo me doy cuenta es que no hay una realidad en el acta. Ahora bien, a mí me trae el acta, se constituyó y demás. Dice la norma también el proceso y el plazo en el cual podrás tener ese registro, ¿no? Y la legislación así. Pero yo tengo que ser el observador de lo anterior. Pero también dijiste algo importante. Llego y no está. Automáticamente yo tengo el derecho, y si nos vamos también al objetivo de nuestro criterio normativo, debo de negarme a hacer ese trabajo. Yo sé que muchos dirán ahorita, estás loco, me voy a quedar sin trabajo. Lo único es, ya lo dijiste, y así vamos a ponerlo en la mesa a juicio de todos ustedes, estás firmando en falsedad con tu cédula profesional. Estás falseando los hechos. Tu contabilidad no es una realidad. Claro. Dijo Laurita, para cederles la palabra, la autoridad nos pidió una información financiera basada en norma de información financiera. No tiene nada que ver con la ley. Otra vez lo digo en primera persona. Y ahí te pidió algo importantísimo, que ya enviaste la declaración anual, que se llama utilidad por acción. Y si no tienes acciones, ¿cómo determinaste la utilidad por acción? Y así sucesivamente vamos encontrando hilos. Pero la primera tarea, señores caballeros, pensando todos como financieros, a reserva de su opinión favorable o no, tenemos que generar riqueza vía liquidez a los empresarios. Ese es el capital contable. Ya lo dijiste atentamente, mi querido Isra, y ustedes dos, las damas que nos acompañan. Una empresa no se hizo para perder. Ni es razonable que una empresa pierda todo el tiempo. Eso se llama evaluación de proyectos de inversión, donde dicen, ¿el proyecto es favorable? Sí, adelante. ¿No es favorable? No le sigas. Toma decisiones financieras. Esa es la capacidad profesional que debemos tener. Ahora, fíjate, hace ratito hablaste de que normalmente la compañía te dice, hazme
una revisión financiera, no fiscal. Y dices tú, y normalmente pensamos, no es tan importante porque nada más es financiera. Pero nosotros normalmente como auditores, ¿qué hacemos? Revisamos primero lo financiero para irnos después con lo Sin embargo, déjame interrumpirte descortésmente. ¿Esto tiene algún fundamento legal de acuerdo a nuestro conocimiento? ¿Es No. obligatorio? 166 de generación mercantil es obligatorio, claro que sí. El dictamen financiero emitido por el comisario. Sí, claro, es el dictamen financiero. Y firmado por el Consejo de Sí. Administración. Pero ¿quién lo hace? Por eso, la parte importante, perdón, mi interrupción, es obligación tuya hacerlo y decir al Sí. empresario, esto es obligación Sí, claro. legal. Sí. Y no tiene que ver con que nos lo solicite, estamos de acuerdo el empresario. Eso lo tenemos que hacer obligatoriamente y sobre todo si hay colegas que están fungiendo como comisarios. Así es. Y si forma parte del Consejo de Administración, Peor. con mayor razón. Porque también hace mención hace unos minutos, ¿no? Debe llevarse a cabo un acta de asamblea anual donde se aprueben los estados financieros y donde se aprueben los emolumentos para el comisario, socios y demás. Y ahí se aprueban los estados financieros basados en este dictamen financiero que así lo dice a los que tengan a bien corroborar el artículo 166 y 172 de la Ley General de Acciones Mercantiles. ¿Estamos obligados, al menos como empresarios? Sí. ¿Yo como contador estoy obligado a firmarlo, a elaborarlo? Sí. Nada, así que no tiene por qué evidenciar que algo para efectos financieros, pues todo eso es una realidad fiscal. Al final de cuentas, cuando la autoridad te revise, eso lo firmaste, mi distinguido contador. Los estados financieros los firmaste tú. Entonces, ya una realidad después comprobable o no, para cualquier autoridad, pues es donde conlleva el riesgo, ¿no? Así es. Pero ¿cuántos lo hacemos? Así Porque aquí algo que acabas de decir, algo muy importante. Año con año debemos de estar firmando esos estados financieros, porque es responsabilidad del consejo y del comisario. Tienes una estructura, ya sea consejo de comisarios o de empresa pequeña, un comisario. ¿Cuántos realmente hacen ese trabajo y cuántos emiten un estado financiero firmado, autorizado por el comisario? Entonces, ¿por qué tendrías tú que acudir a un tercero de decir hazme unos estados financieros? Entonces ahí es como empiezas como a cuestionar esta NIF y dices, oye, realmente la tenemos que aplicar como empresa y hay un órgano que lo debe de aplicar y la debe de autorizar. Y no estamos saliendo por la tangente porque sabemos que lleva otro tipo de trabajo y estamos solicitando como que, vamos, en desconocimiento de la norma. Así es. Desconocemos las normas y creemos que los tiempos tienen que aplicar terceros, cuando realmente aquí ya estamos viendo cómo lleva la responsabilidad, cómo se debe dividir todo esto. Y se dan cuenta realmente el capital contable es una cantidad, si empezamos a aplicarle, pues son conceptos que realmente las empresas deben de manejar y deben de manejar al 100%. Así es. Y no lo estamos haciendo. Es que dijiste, mi querido Laura, hace rato, del estado de cambios. El estado de cambio lo puedes hacer y de hecho lo vas a hacer aunque no haya acciones. Pero el momento de comprobar el derecho que tiene el accionista, porque el primero que te voy a decir es el primer concepto de este estado financiero, ¿no? ¿Cuánto aportaste de capital? Así es. ¿Cuánto aportaste? Y nosotros, también lo decían las damas, en contabilidad dije, aquí está firmado, ahí está el capital, pero no verificamos que exista. No. Y es una responsabilidad que tenemos todos. Dijeron algo bien interesante. Esta norma, asociándola y desmenuzándola, como algunas damas dijeran, ya jalándole el estambrito hilo por hilo, vas viendo que tiene interacción con toda la normatividad. Con toda la normatividad y reiteramos como comisión, es la norma de información financiera. Y luego analizaremos las consecuencias que pueda tener fiscalmente. Porque si ajustamos, creo que esa fue una de las pautas que dijo tu prima hace rato, si ajustamos la parte fiscal a la contable, estás falseando los hechos a su vez, ¿no, Laura? Sí, así es. Y bien lo dices, por ejemplo, esta norma tiene relación con el NIF 4, que es el estado de cambios en el capital contable, que ya lo acabamos de decir, con todo lo que es el marco conceptual también, sobre todo en el capítulo 30, que es el objetivo y de los estados financieros. Eso pues es muy importante. Imagínense si la información que generamos trae un sesgo o trae alguna cuestión que ni siquiera está comprobada, pues bueno, ¿qué estamos emitiendo? ¿Qué información estamos emitiendo? Pues nada, ¿no? También está relacionada con
el capítulo 80 del marco conceptual, que es la presentación y revelación de la información sobre las partidas de capital. Y la NIF 16 también, que en este caso pues, es para entidades con fines no lucrativos, pero que de todas maneras la NIF C11, las entidades no lucrativas pueden adquirir alguno de los conceptos que se manejan en esta NIF. Es que fíjate que yo no pensaría que haya alguna NIF que esté sola. Todas están correlacionadas y todas tienen su importancia y todas tienen su revelación y todas tienen absolutamente todo. El problema aquí es que hay muchas obligaciones que financieramente tenemos que normalmente no hacemos. Entonces yo creo que la importancia de estas pláticas es allegarnos todos los asociados, todos los contadores de recursos para que realmente nosotros comprendamos todo lo que implica hacer unos estados financieros, que no nada más es agarrar y pucharle al botoncito del sistema contable y decir, ya salió. No, yo creo que es un todo, ¿no? Yo creo que básicamente es darnos la oportunidad a todos de conocer todo lo que implica ser un contador. Ok, fíjate que lo voy a recopilar y yo diría responsabilizarte de lo que estás diciendo que eres capaz. Así es. No es, perdón que lo diga así, no comparto esa idea de que es una oportunidad que demostremos. Es tu responsabilidad profesional porque para eso tienes la cédula profesional. Dices que eres contador y si te vas a poner a hacer estados financieros, es tu obligación profesional darle respuesta económica al empresario para hacer crecer la economía. ¿Cuál es el impacto de nuestra tarea como contadores, señores y caballeros? Generar riqueza. Lo dicen los estados financieros. ¿Para qué son las normas? Para ser analizadas, interpretados los estados financieros y generar flujos de efectivo. No olvidemos esto, por favor. Somos contadores financieros, si así lo comparten atinadamente. Somos contadores financieros y tenemos la capacidad de ser asesores de negocios en relación a todo lo que hemos estudiado. Porque los estados financieros son la pauta para poder hacer el análisis, la interpretación, la proyección y el estudio de todo lo que sucede en la empresa. El empresario no tiene, como alguien también lo dijo, no tiene la obligación de saber contabilidad. Porque me decía un colega, es que yo creo que tiene que estudiar contabilidad del empresario. Bueno, pues entonces hay que estudiar para empresarios, ¿no? Para que nos entendamos. La parte interesante es, ¿qué le voy a dar a cambio? Y aquí, caballeros y señoritas, sugerimos amablemente nos volvamos especialistas en cada área. IRRA es especialista en auditoría, donde yo no me voy a involucrar porque no tengo esa capacidad técnica, aunque tengo el alcance de poder leer y conocer la norma. Pero si yo conozco, por ejemplo, a Gloria, que es especialista en costos, no me voy a meter a lo mejor a discutir con ella del tema de costos. Y si ahora es especialista en cuestión fiscal y yo soy especialista en cuestión financiera, los cuatro somos contadores, pero tenemos esa herramienta para trabajar en sinergia y dar respuestas financieras a los empresarios. Esa también es la tarea que tenemos que hacer valer, es nuestro objetivo dentro de la comisión, el por qué y para qué. Piensen en esto, señores caballeros. ¿Te pagan bien? ¿Te respetan? ¿Te quieren? ¿Te vuelves indispensable para el empresario? Bueno, dale respuestas financieras, genera liquidez, dale resultados, enséñale cómo crece una empresa, etcétera, etcétera, con todos los pormenores que hay, con todos. Y vamos a ver si esta economía cambia. Creo que es una dignificación de nuestra profesión, de hacer la tarea que hemos dejado pendiente porque nos hemos distraído con otras cosas, ¿no? Sí, así es. Por eso es que es muy importante que volteemos a ver nuevamente las normas de información financiera, porque como lo comentabas hace rato, ¿no, Isra? Hay contadores que piensan que todavía hay boletines dentro de las normas de información financiera. Y bueno, sí hay unos que otros, ¿no? Pero no el marco conceptual y las NIF ya se reestructuraron. Hay que pues echarle un ojito a todo esto. Nosotros, bueno, haciendo paréntesis, como comisión estamos elaborando periódicamente artículos para publicación en la revista, precisamente para dar a conocer toda esta información que de alguna manera los contadores han hecho a un lado, ¿no? Y que es base de de nuestra profesión.
En la parte del capital contable, nada más también para ir acotando algo más, tenemos que hacer mención a la diferencia entre lo que es el capital contribuido y el capital ganado. Y los conceptos que van a estar ahí desglosados dentro de, porque tenemos ahí el resultado integral, las utilidades acumuladas, las aportaciones para futuros aumentos de capital, o bien las reservas. ¿Para qué sirve una reserva? ¿Por qué es necesaria una reserva? Y ya alguien decía, es que la reserva es como pintar de colores la contabilidad. Bueno, nada más dime qué es la reserva legal. Ah, no, es una falacia, es una payasada de la ley que no a nadie pela. Pero, ¿cuáles son Es las una condiciones obligación, reales? Es que es jurídico. Es una de las obligaciones que se ¿Y tiene. cuáles son las condiciones? En fin, la parte relevante es, tenemos que asociar el estudio de todas las leyes que van a configurar el impacto contable y volvernos acuciosos, estudiosos de la normatividad. ¿Y por qué es esto? Porque si no tenemos un lenguaje común entre nosotros, si no hablamos un mismo lenguaje técnico, que es el objetivo también de las normas, difícilmente vamos a poder dar un resultado favorable al empresario, ¿no, Isra? Claro, definitivamente creo que aquí debemos de tener muy amplios o muy razonados esos conceptos, ¿no? Porque realmente nos está marcando la norma. Porque al final del día nosotros estamos entregando ya toda la información. O sea, estamos abriendo ya a la empresa. Algo que comentaba el doctor José Luis es, ¿por qué nos están pidiendo el importe? ¿O por qué tenemos que sacar el valor por acción? Así es. Realmente no le hacemos caso, decimos es un valor por acción. ¿Qué va a pasar el día de mañana que decretes tus dividendos o que decretes tus reembolsos? Hacienda te va a decir, oye, eso para mí ya es una reducción de capital, es un reembolso, me pagas impuesto porque tú me estás diciendo que sobre cada acción es este importe. Entonces, si se dan cuenta financieramente, decimos, esta C11 no aplica, ¿no? No hay que hacerle mucho caso. Hay que, ya sabes cómo va el capital y vámonos, ¿no? Realmente lleva inmersos, si ustedes se dan cuenta toda la información que debemos de presentar, hasta dónde llega la profundidad de lo que estamos haciendo y dónde qué es lo que estamos presentando. Oye, un valor por acción, tú ponle ahí, nada más divídelo, ya vamos. Ahí se los dejo de tarea como para que nosotros pues, realmente veamos que hacia dónde está yendo la autoridad y que no debemos de tomar las cosas así, ¿no? Si nosotros realmente en la acción se nos está marcando que debemos de determinar un valor por acción, que debemos de saber nuestro capital ganado, nuestro capital contribuido, hacer las reservas, hacer todo lo que nos está marcando la ley, lo tenemos que hacer. O sea, no hay vuelta de hoja. Ahora sí que ya no es como antes de que ponle el número que creas, súbelo o bájalo al capital. Cuando me conviene, ponlo a las aportaciones pendientes de formalizar, ponlo como capital y cuando no, mételo al pasivo y ahí nos la vamos jugando. Pues yo creo que aquí ya la seriedad de los estados financieros ya se les debe de dar como tal. Si bien es cierto, anteriormente a lo mejor lo dejábamos artificialmente ahí como que teníamos que hacer los 4 estados financieros, ya tomamos en serio, ¿no? Y realmente 4 estados financieros y las notas. Porque las notas ahí vienen en todas las NIF, nos hablan de revelación, de las notas de revelación. Y nosotros realmente ahí siempre hablamos de 4 estados financieros, pero ojo, o sea, si nos están haciendo alusión a una de revelación, una nota de revelación, entonces desde mi punto de vista van inmersos las notas y son 5. O sea, desde mi punto de vista creo que el capital, como ya lo hemos vertido, es una de las partes más importantes y no debemos de echarlo en saco roto, ¿no? Sí, porque aquí, perdón, lo comentaba ahorita hace unos minutos, ¿no? ¿Qué es el split de acciones? Claro. Inverso y natural, digamos. Sí, claro. Y yo te dice, ¿sí eso qué onda? Bueno, pues tienes que saber qué son las acciones, cuál es el efecto de las mismas, cuántos tipos de hay. De estas, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, si se tiene que tener un acta correspondiente. ¿Qué representa lo anterior? Y esto es algo fundamental en donde otra vez tenemos que jugar en equipo con los especialistas en la materia, pero al momento de que a mí me diga el abogado corporativo o el laboralista o demás, hablabas de la NIF de 3, ¿no? Por ejemplo, lo que me va a decir, si me da el fundamento, si me da el sustento, yo tengo que registrar esa contabilidad de acuerdo a la orden que me da la norma. Claro. No la NIF 11, pues hablo de las normas de economía financiera. En consecuencia, sí, el juego del dominio que debemos tener es de todas las normas, señores caballeros. No es pregunta, disculpen que se los diga, profesionalmente es una obligación. ¿Por qué no lo hemos aplicado hasta el momento? Porque no hay sanción.
aparentemente. Espérense unos mesecitos, un año, y van a ver cómo entonces quien no domine las normas va a tener un conflicto importante profesionalmente hablando. En fin, podríamos pensar que también quien nos escuche diga, es que eso no paga. Muy respetable la opinión, pero justamente nuestra tarea es coadyuvar con todos ustedes en nuestro estudio, en nuestro aprendizaje, y algo que siempre he compartido con ustedes, señoritas y caballeros, esto es en base a la experiencia y lo que se aplica en el campo profesional, no a lo que sintamos que debe de suceder. Esto es algo que ya hemos probado las mieles en, al menos en mi caso, durante más de 20 años, que es la edad de gloria, y en el campo profesional. Esto es algo que se da en el día a día. No es nuevo, señores y caballeros. Hoy es novedoso porque dijeron, tenemos que regresar a las normas. La pregunta es, ¿quién te dijo que las abandonaras? Fíjate que yo creo que es importante porque nos aventaron 4 estados financieros que eran obligados. O sea, como auditores revisamos los 4 estados financieros, pero como no nos los había pedido la autoridad, entonces, no, porque no nos los había pedido en la declaración anual. Entonces, ahorita que ya está en la declaración anual, como que todo el mundo dijimos, es que nos los están pidiendo cuando eran obligados. Son obligados. Cuando eran obligados desde el nacimiento. Desde el nacimiento del Estado. Si haces estados financieros, estás obligado a hacer los 4 estados financieros, a hacer tus notas a los estados financieros. Muchas veces como auditores les preguntas a los contadores, ¿y tus notas? No, esas las haces tú como auditor. Y como dijo tu prima, ¿qué me notas? No. Y dice uno, pero pues qué, o sea, no, es el contador, es el responsable, es el generador. Es el administrador el que tiene que hacer a fuerza las notas a los estados financieros. Pero hay muchos contadores que te avientan la responsabilidad a ti como auditor y muchas veces el auditor lo hace pues para que ya salga el dictamen, porque a veces estamos a los 5 para la hora pidiendo absolutamente todo, pero no es el auditor, es el contador. Y debes de evidenciarlo, como bien dijo Irra, en las notas, que no te entregaron las notas y que tú las hiciste a México. Entonces, ¿a qué estamos jugando, no? No nos asustes. No es jugar, digo, no es asustar, es esa... Es que es el deber ser, ¿no? Sí, o sea, no hay de otra, porque es el deber ser. Realmente aquí, ¿de quién es la obligación? Y si se dan Del cuenta, contador, del que firma los estados financieros. Y fíjate que voy a otra vez a poner el punto nada más para ir cerrando, lamentablemente el tiempo se nos va. No tiene nada que ver la obligación del satánico en cuanto a la obligación de emitir información. Eso que no te importe. No forma parte de la declaración. Mucha atención a lo que voy a decir y mi mamita no tiene la culpa, ¿vale? Una cosa es que esté integrado en la declaración y otra es que forme parte de la declaración anual para efectos fiscales. Ninguna situación. Lo único que está diciendo la autoridad es, ¿tienes una realidad financiera? Déjame verla. Para hacer la comparativa financiera, no van a ver tu comparación fiscal. Pero de ahí, como bien dijiste, a ver, espérame tantito. ¿Qué hiciste en estos movimientos? Porque eso sí tiene una consecuencia fiscal. Claro. Y ahora, dame esta respuesta. Tú mismo le vas a dar, lo dijiste tú, que conste, y fue tu prima. Los estados financieros que presentó al banco son unos. Los estados financieros internos son otros y los que presentó para licitación son otros y los que envió al anual son otros. ¿Cuál es el bueno? ¿Y cuál firmó? El contador, obviamente, ¿no? Los 4. ¿Cuál firmó? ¿Y cuál es el bueno? Cuando te sienten en una mesa como esta y digan, ¿usted firmó estos 4? Bueno, depende de qué es firmar. Simplemente con el tema de los dividendos, ¿no? Así es. O sea, cuando hay algún pasivo por parte de los propietarios, accionistas, como le queramos denominar, pues ¿qué es lo que dicen? Bueno, a ver, pues mándamelo como un dividendo, ¿no? Y bueno, finalmente así se firma, así se registra, y pues eso es una cuestión que es fraudulenta, que incluso estamos metiendo ahí partes que implican el pago de impuestos, ¿sabes? En ese tipo de situaciones. Por eso es que es bien delicado y, pues, por ejemplo, esta parte de los dividendos, pues todo, al igual que las acciones, al igual que el capital suscrito, el capital pagado, etcétera, pues tiene que tener un sustento legal.
Sin duda alguna, y bueno, bien lo puede referenciar nuestro estimado Irra, la parte importante es, ¿hay dinero o no hay dinero para distribuir? ¿Tenemos el derecho o no? Etcétera. Todas esas condiciones que hay y que se vienen plasmando de años anteriores, porque el hecho de que vayas a repartir o no, que reiteramos, el objetivo del capital, señores caballeros, si yo fuera empresario, no me importa que me digas que hay números, dame dinero vía dividendos. Quiero recuperar mi inversión en el menor corto plazo. Y para ello nosotros, los contadores, tenemos la opción de generar evaluación de proyectos de inversión, estimar el capital por medio ponderado, retorno sobre la inversión vía dividendos, y la cara del empresario va a cambiar. Claro. Porque vamos a tomar decisiones ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? Y analizar, como decías hace unos minutos, qué nos dice el control de inventarios, qué nos dicen los indicadores financieros, qué nos dice la rotación que se tenga, el pasivo, etcétera. Ahí es donde nosotros tenemos que sacar jugo valioso para darle información al empresario. A él no le importan los Estados Unidos, le aburren. ¿Están de acuerdo? Es, dime para qué sirven. Ah, bueno, mira, aquí dice que tienes derecho a tanto. A ver, aquí, deposítalo aquí en mi cuenta bancaria. Bueno, es que algún día, no, olvídalo. No existe el algún día, ¿no? Entonces, creo que en esos términos, ¿no, mi estimado Isra? Deberíamos de ser objetivos, deberíamos ser concretos, para ello dominar la norma de información financiera. Los invitamos a superar ese reto, porque compartiremos posteriormente qué es lo que va a suceder con la profesión, con esto de la inteligencia artificial. ¿Qué va a suceder? Nada más por ahí váyanle pensando, ¿no? Si hoy los jóvenes dicen, no, pues yo le pico aquí, dijiste, ¿no? Y sale todo, pero ¿cómo sale? Sí. ¿Qué es la parte importante? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra tarea? Precisamente hacer esa orientación profesional que logre resultados. Aquí, caballeros, señoritas, para ceder la palabra y nos despidiendo a mis colegas, no olviden, todo se mueve con dinero. Hasta la pasión y el amor se mueven con dinero. Obviamente el amor por el dinero. Hablamos de finanzas, no de otra cosa. Entonces, pues eso es lo que los invitamos, ese es el objetivo de poner en discusión. Como pueden ver, lo tratamos de hacer de manera muy subjetiva, sin entrar en tecnicismos radicales. Pero esta es la situación. Imagínense que estuviéramos en esta mesa y que efectivamente tuviéramos a dos empresarios aquí. Que fíjense, vamos a hacer lo posible, a ver si es factible en un corto plazo. Vamos a invitar a dos empresarios y que nos bombardeen a ver qué sentimos nosotros y cómo le respondemos. Y nada más habrá que ponerle ahí cada rato en todo lo que nos respondan. Así que, pues de verdad un privilegio. Pueden ver el tiempo, disculpen, pueden escuchar el tiempo, es muy ágil, muy volátil, pero de aquí podríamos darnos una buena cantidad de tiempo y sin duda alguna los invitamos a que estén atentos, a que nos sugieran qué quieran analizar al respecto. En algún momento dado también pudiéramos tener dentro de los cursos que exponemos casos prácticos de esto para que vean que hay una realidad pura, porque aquí estamos muy en el diálogo, muy en el diálogo, pero la realidad cuando se plasma la información financiera, y si ustedes traen la información financiera, se la presentan a Isra, e Isra dice, a ver, espérame, aquí dice esto más esto, y con tres preguntas te puede desnudar de un error financiero ante las autoridades de cualquier nivel, ¿no? Pues esperemos que sí. No, sí, definitivamente, creo que es una realidad, ¿no? Nosotros que ya estamos inmersos en los números, que sabemos más o menos razones financieras, empezamos a hacer comparativas de todos los apalancamientos, de todos los procesos que se están presentando en los estados financieros. Al final creo que tenemos ese escepticismo profesional, ¿no? Esa como el dudar realmente, y no por poner en mal al contador, ¿no? Sino para analizar que realmente la información se vaya bien. Y si hay un área de oportunidad, pues realmente aprovecharla y retroalimentar. Nosotros sabemos que la normatividad es inmensa. A lo mejor tenemos expertise en cierta aplicación y necesitamos la colaboración de mucha gente. Entonces, al momento de analizar esos estados financieros, siempre es el hacer partícipe realmente a gente, ¿no?, que esté involucrada en los estados financieros. No sabemos todo. Al final del día siempre tenemos áreas de oportunidad y lo vemos ahorita, lo estamos viendo ahorita en la C11,
al final es capital contable. Si ustedes se dan cuenta, decimos, capital contable es fácil, ¿qué le van a explicar? Nos metemos y vamos viendo y los vamos desmenuzando, y son cosas que en la práctica realmente decimos, ¿por qué lo hacen? Lo hacen así. O sea, realmente nosotros no entendemos a lo mejor muchas de las veces el por qué se maneja así, pero cuando llegamos a un análisis un poquito más profundo, pues vamos viendo, ¿no? Que lo debemos de presentar así o así se presenta. Entonces realmente ahí hay que poner, hay que ser un poquito escépticos y razonar más la elaboración de los estados financieros. Yo por mi parte les agradezco el tiempo, que me hayan hecho partícipe en esta reunión. No me resta más que agradecerles. Siempre es por las buenas. Pues yo concluiría con que hagamos el estudio de las normas de información financiera, son muy importantes. Más ahora que, bueno, no quiero reiterar la parte fiscal, pero bueno, estamos ya presentando a las autoridades los 4 estados financieros básicos, y pues qué mejor que estén hechos en base a normas. Y por mi parte, ¿cierto? Pues yo en lo particular también creo que todas las normas de información financiera tienen sus asegúnes. Hay que estudiarlas todas porque todas nos dan una información contable veraz y oportuna. Y pues gracias por escucharnos. Sin duda alguna, la parte relevante del estudio de la norma de información financiera nos va a permitir hacer un trabajo más limpio, más transparente, más objetivo, y reiteramos el concepto, dignificar nuestra profesión, darle a conocer el real valor de nuestro trabajo profesional al empresario. Tenemos la obligación profesional, tenemos un código de ética y demás situaciones. Pero piensen siempre, caballeros y señoritas, en qué le estamos dejando a todos, a nuestros familiares, amigos, hijos y demás en el futuro en la economía. Es lo que estamos provocando nosotros. Independientemente de que esté hecho bien o mal lo que hay a la fecha, nuestra tarea es empujar en equipo precisamente esa modificación de resultados. Ese es nuestro objetivo, por ello también apreciamos su tiempo y consideramos prudente invitarlos a que estudien la norma de información financiera, y algo importantísimo, probablemente no todas apliquen al tipo de negocios que estamos haciendo, pero tenemos que ver cuáles sí y cuáles no. No es agradable, no es divertido, no es interactivo de repente. Sí, pero la parte interesante como todo, cuando ustedes empezaron a estudiar leyes, también las veían muy así. ¿Qué hacemos hoy en general? Leemos lo que aparentemente nos interesa y todo lo demás lo ignoramos, y por eso nos pegan como nos pegan. En la parte normativa hacía mención, solo para concluir, puede ser que yo me dedique a la hotelería, pero en diferentes sectores, en diferentes medios, y la norma no me aplica de la misma forma. Y si soy constructora, esa misma norma me aplica de diferente manera. Las normas, por concluir, los invitamos a que lean la norma y lean los anexos de la norma, así como el glosario. Y van a ver cómo la información se nos va haciendo más digerible, y obviamente pues implica tiempo de estudio, pero también, para concluir, damas y caballeros, apreciando la compañía de mis colegas de la comisión, esto te va a redituar sin duda alguna en un mejor pago. Depende que sepas negociar. Claro. Un abrazo a todos, muchas gracias, buena tarde. Buenas tardes. Hasta pronto.